Bueno, Ondas es una estrategia de apropiación social que tiene el ministerio actual, ministerio anterior Colciencias. Dentro de su viceministerio de Conocimiento de la Ciencia ha comenzado y ha entendido que la apropiación social de la ciencia es importante. Entonces, dentro de esa dirección se tiene el programa Ondas, y el programa Ondas, así de una manera muy general, busca desarrollar vocaciones científicas en todos los niños, en toda la población infantil y juvenil, pero también es un proceso de formación que se tiene que dar alrededor de los maestros, de los asesores y también de toda la población en general. Entonces, esto es como un hilo conductor y una cadena en que empecemos a acercar a toda la población hacia alrededor del conocimiento científico, y de que se den cuenta de que esto no es solamente para aquellos que se han dedicado o han seguido esta carrera, sino que también todos tenemos que saber sobre ciencia. Por supuesto, y pienso que es una oportunidad demasiado relevante en el momento de poder construir una sociedad que tenga proyección, porque con la ciencia se puede proyectar y se pueden concluir muchísimas soluciones al respecto de esta sociedad. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños hacen parte de este programa en el departamento? En la actualidad contamos más de 11.000 niños, más de 11.200 niños, si no estoy mal con el dato, en 43 instituciones educativas de todo el departamento, públicas, en los 7 municipios del departamento. Entonces tenemos una población estudiantil bastante amplia, contamos más o menos de 60.000 estudiantes en todo el departamento, nosotros tenemos más de 11.000, entonces llegamos a un gran público con 266 grupos de investigación que desarrollan sus labores con casi 300 profesores. Bueno, y ellos, ¿cómo se hace parte, mejor dicho, del programa Ondas? Nosotros abrimos una convocatoria pública para las 43 instituciones en el mes de febrero. En todo el mes de febrero entonces recogimos las ideas. Nosotros tenemos 20 asesores de línea que son personas profesionales de buen perfil que van a las instituciones, los acompañan, les ayudaron a expresar sus ideas de investigación. Todo parte, como todas las buenas investigaciones, de una pregunta que uno se realiza, y la idea es que mediante los niños van avanzando, vayan respondiendo esas preguntas y tengan los elementos de juicio para poder entender por qué se da lo que ellos quieren saber. Entonces ahí, digamos, hay múltiples temas, desde temas de por qué no sé leer, por qué soy tan flaco, por qué, no sé, bueno, temas un poco más complejos, ¿no? Cómo puedo utilizar la energía solar, cómo puedo generar un jacuzzi ecológico, tantas cosas que nosotros encontramos ahí que los niños se preguntan con los profesores, pues obviamente que los dirigen, y como lo decía la ingeniera también, con nuestros asesores, que son quienes ayudan a acompañar o acompañan a los grupos en eso que se llama la ruta metodológica, que es una serie de pasos muy similares al método científico, mediante los cuales ellos van respondiendo su pregunta. Bueno, ingeniera Sandra, ¿qué enfoques tiene el programa dentro del departamento de Arauca? ¿Cómo se maneja? ¿Hacia dónde se orienta? ¿Cuáles son esos pilares para los cuales pues los jóvenes, o en los cuales los jóvenes pueden dirigirse al momento de ingresar al programa? Bueno, aquí lo primero que se da dentro del programa Ondas son las preguntas de investigación, y eso marca la ruta por la cual se va a apropiar el conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas se definen unas líneas de investigación que nosotros tenemos trazadas. Tenemos 5 líneas de investigación, y en las cuales esas preguntas de investigación van a quedar conjugadas. Una vez se define y quedan enmarcadas, entonces ya comenzamos a hacer el proceso de formación, que era lo que llamaba el doctor Eduardo la ruta metodológica, y en esa ruta metodológica, para un poco nuestro público la entienda, ahí es donde comenzamos a acercar a los niños a todo el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque es ahí donde comienzan a darse cuenta de que todo parte de una pregunta. Y la pregunta, para dar respuesta a la pregunta, se debe hacer un proceso sistemático. Y eso es de apropiación social de la ciencia. ¿Cómo la pregunta se resuelve? No, es que se la resuelve el asesor, no, se la resuelve el maestro. No, hay que definir una ruta, un camino, y definir unos marcos teóricos, definir unos instrumentos para recolección de la información, análisis, y posteriormente se da la respuesta. Entonces, eso es básicamente lo que enfocan los niños, y al final encuentran si su respuesta que inicialmente plantearon era la respuesta, qué tipo de respuestas van a encontrar en este proceso, esta ruta metodológica, y ahí ya empiezan a formar un conocimiento y empiezan a entender que para dar respuesta a la pregunta hay que hacer un proceso.
¿Qué importancia tiene inculcar en nuestra juventud, en esta nueva generación, la investigación? Eso es para todos. Tenemos que comenzar a formar una sociedad de conocimiento, porque la sociedad cuando se forma desde el conocimiento es una sociedad que se empieza a pensar cuál puede ser sus desarrollos, cómo pueden ser sus desarrollos endógenos, y comienza a proponer, y no espera, digamos, que a sus mandatarios, y no espera que los demás le hagan, sino que empiezan a construir a partir de sus cotidianidades y a partir de sus experticias, a resolver esas cotidianidades que tienen, y no esperar a que venga alguien creyendo que tiene el conocimiento y la verdad revelada a decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando hay una sociedad del conocimiento, la sociedad construye sus propias generalidades, construye sus propios territorios a partir de ese conocimiento. Entonces es importante que la gente y los niños comiencen a hacer investigación, porque ellos pueden desarrollar y pueden resolver problemas cotidianos de sus entornos. Bueno, hay una situación que ha puesto en tela de juicio y que ha puesto en el vilo a todo el mundo, y es precisamente el COVID-19. A raíz del aislamiento y de todas las circunstancias a las cuales nos ha sometido este virus, ¿cómo han replanteado la estructura de este programa para poder seguir causando el mismo impacto? Eduardo. Bueno, voy a dar una respuesta que nadie ha dado, nos reinventamos. Esa nadie la ha dicho. Nadie la ha dicho. Entonces, no, mentiras, pero lo que nos ha tocado en realidad es aprender, ¿cierto? Reaprender, desaprender y volver a hacer de una manera diferente a la que teníamos planteada. Por supuesto que esto ha cambiado las dinámicas del mundo escolar de una manera inimaginable para los que estábamos en febrero organizando actividades, pero pues, afortunadamente contamos con el compromiso del cuerpo docente que nos acompaña, contamos con el apoyo de la Gobernación de Arauca, por supuesto con la Secretaría de Educación Departamental, y contamos con la acción decidida de los estudiantes que quieren hacerlo. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es integrarnos a la dinámica del mundo escolar o de los colegios, de las instituciones educativas, y a partir de eso generar estrategias didácticas y pedagógicas que permitan llegar a los niños o a los estudiantes o a los investigadores con material, digamos, pertinente. Y en esta instancia, pues también estamos tratando, pues, como de desarrollar los proyectos y de responder las preguntas de manera que no nos toque o que cumplamos con las medidas de aislamiento social obligatorio y que no pongamos en riesgo a ninguna de las personas que hacen parte del programa. Y manteniendo, pues, todos los protocolos, digamos, respetando todo. Estamos dentro de la línea que se han establecido las instituciones educativas para hacer llegar el material. Tenemos del Ministerio de la Ciencia Ondas en Casa, una estrategia que nosotros apoyamos, hicimos parte, y es un material pedagógico para los chicos que tienen buena conectividad, para los que tienen media conectividad, para los que no tienen ninguna conectividad. Entonces estamos desarrollando todas esas estrategias, y pues por supuesto estamos apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, aquí tengo en el computador como una especie de gráfica en donde se explica la estructura del programa, que comienza, bueno, en preescolar, básica, primaria, básica y media, competencias y habilidades de indagación e inventiva en la primera infancia, en Ondas. ¿Cómo se maneja esta primera fase? Bueno, lo que veníamos diciendo, Ondas es un programa que busca generar vocaciones científicas en los niños. Entonces, en ese orden de ideas, los niños comienzan preguntándose y haciéndose una pregunta de investigación. Una pregunta, cualquiera. La que ellos quieran, porque lo que nosotros necesitamos es despertar en ellos el interés. Entonces, ¿cómo lo despertamos? A través de la pregunta que ellos se hagan. Entonces, nuestros asesores van a las instituciones educativas, los docentes abren los espacios con los niños y comenzamos a hacer una lluvia de ideas con ellos. Entonces, ellos hacen unas preguntas. A veces nosotros los adultos, cuando ellos se hacen preguntas, dicen, ay, pero qué pregunta tan obvia. Pero es que para un niño de 5 años no hay preguntas obvias, ¿sí? Y eso finalmente es lo que necesitamos, porque los niños preguntan mucho. Entonces, esa pregunta es la que nos va a permitir a nosotros generar toda la dinámica que tiene el programa. Y como nosotros llegamos desde la básica primaria hasta grado 11, entonces un niño, digamos, hagamos el ejercicio inicial en transición, los niños que tienen 5 años. Ese niño, cuando se comienza a preguntar por algo,
por algo cotidiano. Entonces, la pregunta como debe ser grupal. Entonces, también hay un proceso de concertación con esos niños y que finalmente dicen, bueno, pero ¿por qué cuando las cucarachas se mueren de una vez se ponen patas arriba? Entonces, alguien dirá, un adulto o alguien que se ha dedicado y se ha formado a reconocer todas estas especies, dice, pero ¿qué pregunta la que se hacen los niños? Sí, pero es que es un niño de 5 años. Entonces, ahí en esa pregunta de investigación se formula y se empieza a generar toda la arquitectura y toda la estructura del programa, y entra el asesor junto con el maestro, porque es que estamos hablando de que esto es un proceso de formación para todos. Entonces ese maestro se vuelve un coinvestigador dentro de toda esta dinámica, y empezamos a generar toda la ruta metodológica. Entonces ese niño de 5 años junto con sus compañeros van a indagar para al final encontrar la respuesta, ¿por qué pasa eso con las cucarachas? Entonces hay un proceso sistemático, hay que definir, bueno, vamos a ver qué tipo de instrumento vamos a utilizar para saber por qué las cucarachas les pasa exactamente lo mismo. Entonces ahí viene todo ese proceso de formación con esos niños, y al final ellos, dentro de todo el proceso de apropiación social, que es importante, que está el tema de comunicaciones y está también el tema de hacer la divulgación y contar los resultados, porque es que el niño no se puede quedar con la información, no se puede quedar con la experiencia, hay que divulgarla para que la sociedad en general al final sepa por qué a las cucarachas les pasa eso. Entonces, fíjate que esto es un proceso de construcción colectiva y es un proceso de construcción de saber entre todos, y al final pues nos formamos absolutamente todos, y ahí involucramos a toda la población. Todos aprendemos al mismo ritmo de ellos, y es realmente fascinante. En este momento de la historia del mundo, reiterando lo que es un tema del que no podemos evadir, y más cuando todos estamos viviendo las consecuencias del COVID-19, sabemos de muchos casos de padres de familia que se ven inmersos en el estrés de estar en casa. Los niños también han sufrido las consecuencias de estar tanto tiempo encerrados, precisamente por cuidar su salud. Los niños en las primeras edades de su vida son muy investigativos por la misma exploración natural del ser humano, quieren saberlo todo, entonces lo preguntan todo, y papá y mamá están en casa preocupados por un sinnúmero de situaciones, y el niño pregunta ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y esto pues genera mayor estrés, y genera también que de cierta manera al niño no se le brinde la información requerida, y esto desata en problemas familiares. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo el programa Ondas puede, digamos que, ayudar al padre o asesorarlo a que le brinde a su hijo el manejo, o a la situación con su hijo el manejo pertinente? Pues nosotros digamos que tenemos toda una estructura montada para promover el trabajo en casa de la manera más autónoma posible para los niños. Es decir, esto tiene que ser evidentemente significativo para que los niños logren un aprendizaje de verdad, es decir, que ellos entiendan lo que están haciendo, y también lo suficientemente didáctico pues para que no se aburran. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos grupos que hacen avistamiento de aves, y lo primero que uno piensa es, pues, ¿cómo vamos a hacer avistamiento de aves si no podemos salir? Pero planteamos, y bueno, lo hacemos en la casa, con los pajaritos que se acercan a las casas, con las aves que se acercan a las casas de los estudiantes, los dibujamos, y luego con la retroalimentación que ellos tienen con sus docentes, en la entrega de guías o de materiales o de tareas o de actividades, pues volvemos y vamos retroalimentando, y entonces le vamos entregando al niño el documento, entonces le entregamos la guía de los pajaritos, entonces él lo dibuja y lo busca dentro del catálogo, y dice, este es el pajarito que yo vi, lo vi tal día, lo vi en tal hora, y es una forma más como de hacer que el niño pues vaya haciendo esa actividad también de manera autónoma, sin sobrecargar por supuesto de tareas, porque pues evidentemente eso es un trabajo que también agobia a los padres, sino que nosotros lo hacemos de una forma que sea digamos pertinente y lo suficientemente didáctico para que no necesite más allá de una supervisión que es constante, que debe ser constante el cuidado de los niños, sino que los niños lo puedan hacer independientemente. Bueno, y precisamente pues para conocer más de cerca en qué consiste este programa Ondas, tenemos unos videos. Voy a pedirle a Alberto que me regale el primero de ellos para que ustedes desde casa puedan escuchar y conocer más de este interesante proyecto. Bueno, mi nombre es Brian Caballero, soy integrante del programa Ondas, del proyecto de investigación Danzas Folclóricas Tradicionales Colombianas.
Somos de la institución educativa José Antonio Galán, contamos con 2 proveedores de apoyo, el licenciado Ricardo Moreno y la licenciada Isabella Vega. Los invito a que hagan parte de este bonito proyecto, les ayudará mucho en sus vidas. Nuestro grupo Fantasías del Folclore busca promover y constituir a través de la danza llanera y de otras regiones del país. Por medio de la danza mejoraremos nuestra disciplina, desempeño académico y relaciones interpersonales. Es así como lograremos impulsar nuestra cultura llanera a nivel municipal, departamental y nacional. Con nuestro proceso nos sentimos muy emocionados y contentos de cada día encontrar los bailes tradicionales y hermosos de practicar. Los invitamos a que hagan parte de este bonito proyecto. Bueno, ahí tenemos 2 testimonios de 2 estudiantes de otros municipios del departamento de Arauca diferentes a la capital, y realmente es muy bonito ver que se está realizando todo este trabajo. Y hay algo que me llamó la atención y es respecto al enfoque cultural. ¿Cómo es el proceso con el enfoque cultural? Lo vi en la estudiante del colegio en Cravo Norte. Bueno, como lo mencionábamos, nosotros tenemos una línea de investigación. La pregunta, dependiendo del tipo de pregunta, nosotros la enfocamos hacia la línea de investigación que tenemos, y dentro de esa tenemos una que se llama investigación más creación. Investigación-creación, y eso es una nueva línea de investigación que ha venido promoviendo el Ministerio de las Ciencias. ¿Por qué? Porque resulta que manifestaban los que han venido estudiando el tema, y es que el que dibuja, el que pinta, el que crea, es un investigador. No solamente el que estudia las matemáticas y busca problemas a través de ese tipo de procesos, sino que esa creación hace que el investigador comience a diseñar técnicas y cosas y demás, y entonces es una nueva línea de investigación que está definida, que es investigación-creación. Entonces, las preguntas nos llevan a esa línea de investigación y empezamos a ubicarlas. Y por lo menos el 23% de los 266 proyectos de investigación que presentaron los niños están dados en esa línea de investigación-creación, que tiene que ver con bicentenarios, tiene que ver con cultura, conocer tradiciones que no se pierdan. Tenemos otra que es patrimonio cultural, la otra que es memoria histórica. Tenemos, entonces, todos esos proyectos de investigación se enfocan a investigación-creación, y como te decía, el 23% de nuestras investigaciones están enfocadas en eso. Por lo menos nos llama la atención en el caso de Puerto Rondón, que la mayoría de sus proyectos son enfocados al tema de investigación-creación. Allá contamos con un profesor que se llama el profesor José Luis, y él siempre ha trabajado alrededor de la danza, de la historia, de seguir promoviendo la memoria histórica y todo lo cultural en el municipio de Puerto Rondón. Lo mismo nos pasa en Cravo, como lo pudimos observar en el video, y los niños, lo interesante es que los niños no quieren perder eso, ¿sí? Todo lo que son sus usos, sus costumbres, sus tradiciones folclóricas del llano, porque son interesantes, y nosotros queremos desde el programa Ondas seguirla promoviendo, porque ya nuestros raizales están yendo y no están haciendo esa transferencia de conocimiento. Entonces no hay que dejarlo perder, hay que traerlo y que eso vaya quedando y perdurando, porque es que eso es lo que nos hace únicos a los llaneros. Yo no soy llanera, pero mis hijos sí son llaneros, y es importante mantener ese legado, porque es lo que nos hace únicos a los araucanos. Sí, señora, excelente reflexión, me parece maravilloso, por eso me llamó la atención, y más que todo en San José de Cravo Norte, que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de ser el pueblo más criollo del departamento de Arauca. Eduardo, ¿qué se hace con los resultados de estas investigaciones? ¿Cómo se mantienen toda esta información? ¿Cómo se aprovecha de la mejor manera? Y por supuesto, ¿cómo se motiva a los que hacen parte de ella? Bueno, lo primero que hay que hacer es divulgarlo, como lo decía la ingeniera Sandra. Para eso están establecidos algunos escenarios en las instituciones educativas, luego unas ferias municipales, departamentales, y pues por supuesto que esperamos que los grupos vayan a ferias o a eventos nacionales e internacionales. Esa es nuestra meta. Entonces, eso es lo primero, es divulgarlo, darlo a conocer, que el chico también se convierta en un replicador,
que él explique a su compañerito, porque nadie mejor que un par para decirle a alguien la experiencia y así, digamos, poder enamorarlo también, encantarlo y que el próximo año puedan participar. Y lo segundo que nosotros pretendemos es que los profesores y los mismos estudiantes cambien su día a día en el aula de clases a través de ese proceso de investigación, que ya no necesiten ondas la próxima vez para hacer un proyecto, sino que el proyecto se convierta en una costumbre, una sana costumbre didáctica y pedagógica, y que también los chicos pues vayan empezando a incorporar elementos que muy difícilmente uno tenía en su época en el colegio, por ejemplo un artículo científico, nunca estuvimos expuestos a ese tipo de cosas, que nos puedan decir, he hablado con investigadores, porque eso lo hemos hecho, trayendo investigadores de otras partes del país, expertos en temáticas, he hablado con ellos, he interactuado y conozco y sé que eso es posible, y que las personas son de carne y hueso y no son extraterrestres que hacen así cosas extraordinarias o muy raras. Entonces es eso básicamente, que logremos interactuar, comunicar el conocimiento y logremos transformar el aula, ¿cierto? Que es también lo más importante, por supuesto respetando la autonomía del docente, por supuesto no como una imposición, sino como algo que el docente entienda que es algo lógico, que podemos hacer a través de estas herramientas la clase mucho más amena y mucho más productiva. Bueno, nos vamos con otro video del programa Ondas para seguir conociendo más al respecto. Soy Jaime Enrique Gómez Calderón, docente de la Institución Educativa Peronel Jiménez de Panamá de Arauca, y trabajo en el área de las ciencias sociales. Estoy vinculado con el proyecto Ondas de investigación y la parte cultural, y pretendemos con nuestros estudiantes reconstruir las raíces de la cultura panameña, cómo llegaron los primeros habitantes con sus acervos culturales, y estos se fueron manteniendo a través del tiempo en la región, cómo fueron interactuando y esos acervos culturales, ¿sí? Hablamos de un encuentro de culturas en un espacio determinado, un encuentro de culturas de todas las regiones del país, la costeña, la santanderiana, la llanera, la cultura de los Tolima, del Boyacá y de muchas partes del país, los países, los chocuanos, los del Cauca, y todos fueron dejando un aporte a esa cultura panameña que se está formando, que se está entremezclando. Sí, hablamos nosotros de encuentros de culturas, claro, sin ignorar también que hubo desencuentros de culturas con los primitivos habitantes, con los indígenas iguanitos que habitaban en la región. En muchas partes, también la parte política, cómo influyó en el establecimiento de esa amalgama cultural. Todas esas problemáticas, todos esos asuntos los queremos investigar con nuestros estudiantes, y esa es la meta de tratar de plasmar ese aspecto cultural que se está formando en la región de Panamá de Arauca. No podemos decir que existe una cultura propia, podemos decir que se está formando una cultura propia con híbridos de todas partes, desde la cultura colombiana y ahora venezolana. Bueno, y tenemos precisamente la opinión de un maestro donde expone realmente cuáles son todas las acciones que se han venido tomando, y qué bonito ver que llegan a lugares como Panamá de Arauca, y pues me imagino que hay una cobertura completa en el departamento. Sí, estamos hablando de que, no sé, casi la mitad de nuestros grupos tienen cierto grado de ruralidad. Obviamente hay unos centros poblados, hay unas zonas rurales un poco más alejadas, pero nosotros estamos llegando a todo el departamento de Arauca, como les decíamos, a 43 instituciones con sus sedes, que eso es bastante, y lo bonito de esto es, por supuesto, llegar o llevar esta iniciativa, y que los chicos entiendan, repito un poco, que esas asimetrías lamentablemente que tenemos en infraestructura, en conectividad, en accesibilidad vial,
pues se pueden romper a través de la imaginación, porque nosotros también decimos, listo, si hay dificultades, hay que encontrar la solución a las dificultades, y eso se hace con el conocimiento. Entonces los proyectos de investigación también se convierten en una excusa para que los chicos entiendan que pueden superar sus dificultades y que a pesar de eso, pues ellos tienen las mismas posibilidades y las mismas capacidades que el resto de sus compañeritos de Arauca y de Colombia, porque evidentemente, como te decía, nuestro interés es que ellos vayan y participen en eventos regionales y nacionales y que se den cuenta que tienen el talento suficiente para salir adelante y para proyectarse. Bueno, voy a abrir aquí un espacio para saludar muy atentamente a todas las personas que nos están escuchando a través de Facebook Live y que nos han dejado su mensaje, su saludo. Muy interesante el tema, dice Alicia Reyes. Blanca Castro dice: buenos días, mi gente bella de Meridiano 70. Con un excelente día para todos. Gracias por este programa Charlas con Sabor a Café. Y nos dice también por aquí alguien muy interesante el tema. Hoy en día las instituciones educativas, con el apoyo de Colciencias, es muy importante que los niños y adolescentes se enfoquen a la investigación, partiendo desde la pregunta de investigación y respondiendo a los objetivos que pueden hallar respuesta a su proyecto, ya sea de vida, ya sea de investigación o ya sea de grado. Es muy importante impartir desde pequeños para que cuando lleguen a la universidad se enfoquen a la investigación, ya puedan sacar su monografía investigativa o tesis por el proceso que ya llevan en respuesta a su proceso educativo. En esta época del apoyo incondicional de las TICs a todos los estudiantes es importante para el apoyo, es importante que cuente con herramientas fundamentales para poder desarrollar su marco teórico y poder terminar su proyecto. Me alegra que en Arauca haya un proceso de investigación desde la primera infancia, y esto es realmente muy importante, y qué bueno que hayamos comenzado la semana de Charlas con Sabor a Café con una buena noticia y algo que proyecta a este departamento en el futuro, porque pues lamentablemente vemos que por mucho tiempo se piensa en el hoy, se piensan en proyectos que tienen un impacto muy corto y nunca nos hemos dedicado a proyectarnos como lo que realmente somos, una potencia natural, una potencia geoestratégica y pues muchas cosas maravillosas que tiene Arauca y que pues termina convirtiéndose en las oportunidades para las nuevas generaciones, y qué bueno que estas generaciones reciban las herramientas necesarias de investigación a través del programa Ondas. Ingeniera Sandra, tengo doctoritis. Ingeniera Sandra, ¿qué más nos hace falta hablar al respecto? No, aquí es importante en Arauca, en el departamento de Arauca, comenzar a hacer un proceso de apropiación social de la ciencia. En estos días conversábamos con la persona que está a cargo de ciencia y tecnología del departamento y nos decíamos que más allá, claro, eso hace parte de todo lo que la estrategia que tiene MinCiencias, y es formar ese talento humano, pero también es ese talento humano que se forma para hacer doctorado, como dice usted que se le dio la doctoritis. El problema es que todo ese acervo de talento humano no tiene absorción dentro del departamento porque no tenemos empresas que requieran de ese talento. Sí lo requieren, pero ese talento humano tiene unos costos y las empresas no están dispuestas a hacer la absorción de ese talento humano. Entonces es importante que comencemos a hacer la apropiación social de la ciencia, que las asociaciones y que las pocas empresas que hay se comiencen a pensar que es importante a formar ese talento humano con formación de alto nivel para que nos ayude a pasar de este sector primario en el que todavía estamos y comencemos a hacer transformaciones a los sectores secundarios y empecemos a hacer empresas de bases tecnológicas y comencemos a hacer, pero eso es un proceso y el proceso se comienza a dar desde la apropiación social de la ciencia y desde que todos entendamos cuál es nuestro quehacer frente a eso. Ya por lo menos nosotros aquí tenemos el CODECTI y el CODECTI está funcionando, la Secretaría Técnica está a cargo del SENA junto con la Gobernación.
ahí ya hay unas empresas que hacen parte de este CODECTI y hay que fortalecerlo, porque él dentro de la política pública del departamento es el que da las directrices, entonces ya por lo menos nosotros tenemos eso, pero hay que seguir sumando y hay que seguir fortaleciendo esos escenarios y esos espacios para que al final nosotros podamos ver los resultados en el departamento. Pero pues estamos en un momento muy tenue para el departamento, pero digamos que programas como el programa Ondas, pues ya estamos trabajando la apropiación social en los niños, en la población infantil y juvenil, pero hay que seguir haciendo la escala de todo lo que tiene que ver con la política pública de ciencia y tecnología. Bueno, y para seguir ampliando más del tema, vamos a pedirle a Alberto que nos regale otro videito. ¿Los tenemos listos? Adelante. Soy Silvino Riscanego García, docente del Instituto Oriental Femenino. Hago parte del grupo de exploradores 2020 del grado cuarto B de primaria en el municipio de Tame. Trabajamos con el programa Ondas en el proyecto El Majule como bebida tradicional. Este es un esfuerzo por recuperar el patrimonio de los llanos orientales en lo que tiene que ver con las bebidas. Algunas han entrado en desuso por falta de conocimiento, ya no hay quien tenga la fórmula, otras porque las materias primas se han agotado. Pero hemos optado por este proyecto del Majule, que es una bebida muy fácil de hacer, que es muy natural y para toda la familia, y aprovechando que Tame ahora es una potencia en producción de plátano, que es su ingrediente principal. Queremos averiguar qué bebidas tomaban antes las personas antiguas y nos han dicho que consumían guarapo de piña, guarapo de caña, chicha de yuca, chicha de maíz. Y hay una bebida que nos llamó mucho la atención, se llama Majule. Es muy fácil de hacer y es saludable, no tiene químicos y mi mamá me ha contado que se hace con plátano maduro. Queremos nosotros que las niñas aprendamos a hacer majule con nuestras mamás. En este video ya se evidencia precisamente el trabajo desde casa, ingeniera, y pues también cómo se realza, cómo se rescata una tradición tan bonita al respecto de las bebidas autóctonas de esta región del país y que pues realmente la gran mayoría no conocemos. Entonces pues es ver cómo desde la investigación se puede también aportar no solamente el tema cultural sino también histórico. Claro, es lo que decíamos, ¿no? No hay que dejar perder lo que tiene el departamento que los hace únicos, porque de verdad aquí en este espacio en el que estoy y veo unos podcasts que ustedes están pasando y están haciendo entrevistas de gente ya adulta y que entre poco tiempo se van a ir, eso es una realidad, y se van a ir con todo ese conocimiento, con toda esa cultura que tienen y no ha habido esa transferencia de conocimiento. Entonces es importante que esta generación, como lo vimos, imagínense esa diferencia generacional, conozcan de todo eso y la sigamos manteniendo, porque es que eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo importante de la historia, eso es lo importante de la cultura, que no la perdamos. Claro, hay procesos que hay que transformar porque la modernidad a eso nos lleva, pero eso no implica que nosotros sigamos manteniendo esos usos y esas costumbres, y es lo que tenemos que pensarnos en el territorio y en Arauca, porque en la visión 2032 que se planteaba, se hablaba de un escenario turístico y decir, bueno, ¿qué hace a Arauca tan único, diferente a otras regiones llaneras? Entonces hay que hablar de qué nos hace únicos, y por ejemplo ese es uno de los aspectos que nos hace también únicos, de que aquí también tenemos poblaciones indígenas que están asentadas y que han perdido, producto de las colonizaciones, todos esos usos y esas tradiciones, y hay que rescatarlas, porque también tenemos proyectos, por ejemplo en Laguna Tranquila, en el municipio de Tame, también proyectos de investigación, porque tenemos que mantener eso. Entonces, fíjese lo interesante que es ver una niña que no supera los 7 años hablando de una bebida que dice que es deliciosa y que no tiene ningunos efectos adversos para la salud, sino que es una bebida. Entonces,
Eso es importante porque, digamos, lo que hablábamos de la modernidad y los procesos, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Que cambia esos procesos dentro de esta modernidad, al final lo hace para mal, y lo que nosotros tenemos que hacer, que lo que hace que cambie se haga para bien. Entonces, ahí hay una niña que nos está mostrando la chicha, y uno usualmente la chicha dice, es que solo son los indígenas que se la toman y con eso viven borrachos. No, eso es una bebida diferente, con la que podemos nosotros pensarnos en un negocio de emprendimiento y demostrar que la chicha no es solamente para que se emborrachen nuestras poblaciones indígenas, como es el imaginario que nosotros tenemos, sino que eso puede llegar a ser para ese grupo de investigación, junto con sus padres que están haciendo trabajo en casa, algún emprendimiento. Tuviste, por ejemplo, y dije, eso está delicioso, ¿a qué sabrá? Entonces, eso es bueno, hacer esos imaginarios, y pues lástima que en este momento, digamos, estamos en la virtualidad, esperamos que todo se restablezca porque no hay como ese contacto físico, porque es que eso es lo que nos hace humanos. Entonces, poder traerte un majule para su degustación, pero lo que decía el doctor Eduardo, nosotros vamos a tener unos espacios, claro, diferentes, pero pues vamos también a poder generar también otros espacios físicos donde puedan ir a degustar, donde puedan ir a mirar los productos ya finalmente terminados y con una respuesta a los interrogantes que se plantearon los niños. Bueno, yo que sufro de doctoritis tengo que hacer una aclaración porque Eduardo sí es doctor, es PhD, y pues precisamente entonces ahí sí le puedo decir doctor Eduardo sin temor a equivocarme. ¿Tenemos otro video? Vamos a ver el video para pues rendir las conclusiones ante todos ustedes. Mi nombre es Leonandre Cárdenas y hoy le voy a presentar mi cuadro sobre los animales y las plantas que predominan en nuestro departamento de La Arauca. Como principal de los que más se han visto, por ejemplo, el venado, el arauco, la raya, el chigüiro, la anaconda y el corocoro rojo. Uno de los animales que están en vía de extinción es el chigüiro, porque lo cazan y extienden su carne a diferentes lugares. Ahora de plantas tenemos la palma morichi, flor amarillo, ceiba pedrada, cayeno y parelillo. Estas son las plantas que predominan y que se ven más en el departamento de Arauca y que son muy conocidas. La que están cayéndose, por ejemplo, una de esas son los maizales a causa de las inundaciones y los desbordamientos de los ríos. Gracias. Bueno, y vemos como un niño rinde el avance que ha tenido respecto de su proyecto, y de verdad esto me parece muy muy bonito, muy educativo y muy importante que las personas en casa sepan que existe, que se está llevando a cabo sin importar este tiempo de pandemia, y que no se ha parado ni un instante de motivar la investigación y la inventiva de nuestros niños. Doctor Eduardo, ¿qué más nos hace falta decir al respecto? No, comentarte, Crisma, y a todos que acabamos de cerrar un ciclo de capacitación de 16 talleres. Estuvimos desde 15 de junio hasta el pasado 9 de julio. Tuvimos participación de investigadores de la UDES, de la UIS, y por supuesto también a personas que están aquí en el territorio que están haciendo un trabajo increíble. Este año hemos decidido darle un poco de prioridad al tema del medio ambiente a través de unos proyectos que se llaman Ondas Bio, y pues por supuesto también hablamos de otros temas muy interesantes. Todo esto, lo que hablábamos al inicio, se trata de fortalecer las vocaciones científicas en los niños, pero también en todos los niveles. Entonces esperamos pues que con esos talleres y con todos los ejercicios que nosotros estamos haciendo, nuestros profes también se sientan un poco más empoderados, y las personas que quisieron participar voluntariamente también se sientan un poco más empoderados. Por supuesto también decirles que entiendo en el mes, estamos celebrando nuestra tradición llanera. Afortunadamente, diría yo, este año no vamos a poder hacer el desfile de la cerveza.
y vamos tal vez de pronto a poder recuperar un poco lo que significa ser llanero, lo que significa ser araucano para los que no somos de raíces llaneras, pero somos araucanos de nacimiento o adopción, y vamos a poder hacer eso. Entonces nosotros en Ondas también estamos muy interesados y muy contentos de poder apoyar o de poder aportar un poco en el conocimiento de lo que son nuestras costumbres, de lo que son nuestras idiosincrasia, de lo que es nuestro patrimonio inmaterial y por supuesto lo que es nuestra gran riqueza biológica, que yo insisto es tal vez nuestro mayor patrimonio y es tal vez lo que nos permita proyectarnos a futuro. Bueno, proyectarnos al futuro me parece maravillosa esa expresión, y más en este momento de la historia, en este momento del mundo en donde muchos pues están perdiendo la fe, en donde muchos se encuentran un poquitico pesimistas al respecto, pero que tenemos la certeza, vamos a salir en el nombre de Dios, vamos a estar cada vez mejores, y lo importante es que no se pierda el hilo de todos esos proyectos que terminan influenciando de una manera muy positiva a toda la población. Ingeniera Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por contarnos a todos aquí en Charlas con Sabor a Café de qué se trata este proyecto. Me gustaría muchísimo que antes de que se despidiera nos contara qué sigue, qué hace falta, qué otros proyectos restan para este año y de qué manera los niños pueden seguirse vinculando al programa Ondas. Bueno, yo creería que estos escenarios como estrategia transversal de comunicaciones hay que visibilizarlos, y creo que ese es el mayor apoyo que ustedes nos han venido brindando, porque lo que nosotros queremos desde el programa Ondas es eso, que reconozcan a esos maestros que vienen haciendo trabajo y que están invisibilizados, a esos niños, y que también la población reconozca que nosotros tenemos talento, que nosotros tenemos niños que pueden ser los futuros Einstein, que pueden ser los futuros Hopkins, que pueden ser los futuros pintores del próximo siglo. Entonces hay que comenzar a visibilizar, y de verdad que yo les agradezco muchísimo por abrirnos estos espacios, porque no solamente es para nosotros, sino para ellos, que es lo que queremos, posicionarlos, que los conozcan, que los vean, y que nosotros los araucanos comencemos a creernos que somos una población con talento, que tenemos potencialidades, que tenemos muchísimas cosas que dar, y que tenemos que comenzar a posicionarla desde el orden nacional para que nos den una mirada diferente, una mirada de que nosotros ya no necesitamos colonizarnos porque estamos colonizados. Es más, tenemos muchísima gente con talento, brillantes, que solo necesitamos estos espacios para poderlos visibilizar y que se den a conocer a nivel nacional, y que los conozcamos a nivel territorial, porque tampoco los conocemos. Entonces, Cris, muchísimas gracias, y lo que resta por hacer desde el programa Ondas es seguir avanzando en los proyectos, en los resultados. Esperamos que entre octubre y noviembre estarles contando a ustedes ya con los niños unos videos en donde ellos cuentan ya sus experiencias como tal, y pues dejar abiertos estos micrófonos y estos espacios para esos personajes tan maravillosos que tenemos. Por supuesto, me encantaría que en otra oportunidad pudieran venir los niños que hacen parte, incluso los jóvenes, y nos cuenten de primera mano su experiencia, qué han aprendido, qué han podido lograr. Eso me parece maravilloso, y reitero, por supuesto, que los micrófonos de Charla con Sabor a Café y de Meridiano 70 en general están abiertos para este tipo de proyectos tan propositivos en medio de nuestra sociedad. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por exponernos este proyecto. ¿Qué nos hizo falta decir? ¿Cuál es la invitación para toda la amable audiencia de Meridiano 70? No, la invitación es, yo creo que, pues, como se ven las circunstancias, de pronto estemos en octubre o noviembre haciendo un Facebook Live transmitido por Meridiano 70, que tiene una gran audiencia en redes. Esperamos pues que nuestros chicos sigan con la disciplina. Es un mensaje para los estudiantes, los que alguna vez decidimos irnos por el mundo de la ciencia y la academia. Sabemos que esto es de gran aliento, y pues lo importante es empezar, pero que mantengan. A nuestros profesores agradecerles enormemente. El cuerpo docente, repito, ha sido muy propositivo y ha sido muy abierto a Ondas en estas circunstancias pues de sobrecarga laboral y muchos otros problemas que nosotros conocemos. Y nada, decirles a la población en general, a los padres, a los tíos, a los abuelos,
y a los amigos que conocen a estos chicos, que los apoyen, que los incentiven, que los acompañen en el sentido de darles ánimo cuando están un poquito desanimados, y a nuestros chicos que hagan, que no importa, que eso no hay equivocaciones, no hay errores, aquí no hay nada ni bueno ni malo, simplemente es aprender haciendo y aprender del descubrimiento, porque cuando uno descubre algo y aprende algo, le queda grabado para toda la vida, ¿no? Entonces ese es el secreto de Ondas, que les quede grabado que hicieron esto y aprendieron esto, y que los pajaritos y que los insectos y bueno, todo lo que se hayan preguntado, por supuesto que lo descubran ellos mismos, porque es el sentido de lo que nosotros hacemos día a día. Así que muchas gracias a Meridiano 70 también por brindarnos este espacio.